¿Qué nos identifica como parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué nos identifica como parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo las personas pueden decir que usted forma parte del cuerpo de Cristo? Para dar respuesta a esta pregunta, le invito a que abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, y estaremos haciendo lectura de los versículos del 1 al 16. 1 Corintios 2, versos del 1 al 16. Ese es el pasaje del cual estaremos tomando las respuestas a la pregunta que nos identifica como parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 2, del 1 al 16, le suplico que me siga en la lectura de la palabra de Dios. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refiere las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo esta última oración. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. El título de lo que quiero compartir con ustedes es características de ser parte del cuerpo de Cristo. Características de ser parte del cuerpo de Cristo. Este segundo capítulo
de Primera de Corintios nos presenta con algunas características que todos, que todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo o de la iglesia deben de poseer. Estas características son, primero, vamos a mencionar la primera característica que usted debe de poseer, que todos y cada uno de nosotros, si formamos parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, debemos de poseer. La primera característica es confianza en el poder de Dios. Confianza en el poder de Dios. La segunda característica es conocimiento de las maravillas de Dios. Conocimiento de las maravillas de Dios. Y la tercera característica es poseer la mente de Cristo. Poseer la mente de Cristo. Estas son tres características que deben de estar presentes en todo creyente en Jesucristo. Cada una de ellas, no una, no dos, las tres. Las tres características a las cuales estaremos haciendo mención deben de estar presentes en cada uno de nosotros, llevándonos a vivir entonces como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia. Pablo señala que para contarles a los corintios sobre el plan secreto de Dios, él no se valió de palabras elevadas, de palabras infladas. Él no se valió de elocuencia ni de sabiduría impresionante. Pablo le dice a los corintios que por su propia decisión se acercó a ellos con timidez y temblor, para entonces, con sencillez, centrarse, enfocarse en comunicarles nada más que el mensaje de Jesucristo y este crucificado, y que así ellos pudiesen confiar en el poder de Dios. Confiar en el poder de Dios es una característica de aquellos que formamos parte de la iglesia, que formamos parte de la familia de Dios, que formamos parte del cuerpo de Cristo. Confiar en el plan de Dios para nuestra salvación es lo que nos identifica como parte del cuerpo de Cristo. Para que usted pueda ser identificado, pueda ser reconocido, pueda ser señalado como alguien que forma parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la familia de Dios, usted debe de confiar en el plan de Dios. ¿En qué debe de confiar? En el plan de Dios para nuestra salvación. Confiar en que es la fe en Jesucristo el medio que Dios ha escogido para salvar a los hombres y que así podamos llegar a Él. Eso es lo que nos identifica como parte del cuerpo de Cristo. Se nos hace necesario saber que para confiar en Jesucristo como el Salvador no es necesario ser estudiado. Lo que sí se hace necesario es ser sencillo y humilde de corazón para de esa manera reconocer la necesidad de un Salvador. ¿Qué es lo que debemos de reconocer? La necesidad de un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Confiar en Jesucristo nos lleva a descubrir el misterioso plan de Dios para salvar a los hombres. Nos lleva al Cristo en el Evangelio. Es Cristo aquello que ningún ojo ha visto, ningún ojo ha escuchado, ninguna mente ha imaginado. Es por eso que resulta incomprensible para los hombres que sea la fe en Jesucristo y simplemente la fe en Cristo lo que Dios demande de cada uno de nosotros
para nuestra salvación. Pablo menciona que la fe en Jesucristo como el Salvador es obra del Espíritu Santo en los hombres. El Espíritu Santo es quien nos muestra a los hombres para que veamos, para que oigamos e imaginemos lo que Cristo hizo por nosotros, llevándonos entonces a conocer el regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Es Cristo y su Espíritu, ese hermoso y maravilloso regalo por medio del cual ahora disfrutamos y cultivamos una relación con Dios. Relación que nos identifica como sus hijos, como miembros de su familia, como parte de su cuerpo, como parte de su iglesia. Es necesario hacer mención que es por medio de ese regalo, Cristo y el Espíritu de Cristo, que Dios hace a los hombres, que se hace posible que todo creyente en Jesucristo pueda poseer o tener la mente de Cristo. El poseer la mente de Cristo hace posible que seamos conocidos como un creyente en Jesucristo. Poseer la mente de Cristo nos lleva a vivir como Cristo. Vemos la vida con los ojos de Cristo. Hay una carta que creo nos ilustra cómo es vivir como Cristo. Hay una carta en el Nuevo Testamento que nos ayuda a poder visualizar cómo es tener la mente de Cristo. Quiero suplicarle que rápidamente abramos nuestra Biblia en Filipenses. Filipenses. ¿Dónde vamos a ir? Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Escuchen lo que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en relación a el significado de tener la mente de Cristo. Filipenses 1, verso 10. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Qué hermoso cuando Pablo en sus epístolas hace referencia constantemente del hecho que Jesucristo va a regresar. No es un cuento, no es un mito, no nos han engañado. Jesucristo va a regresar. ¿Lo está esperando? Qué bueno. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, el carácter justo de Jesucristo. El carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Mi hermano, mi hermana, tener la mente de Cristo es entender lo que más importa en esta vida. Eso es tener la mente de Cristo, lo que es más importante en esta vida. Y el apóstol Pablo hace referencia a que lo más importante en esta vida para el ser humano es llevar una vida pura e intachable hasta que Jesucristo nos lleve a su presencia. El apóstol Pablo nos dice que lo más importante en esta vida, versículo 11, es que siempre, siempre estemos llenos del fruto de la salvación. La salvación tiene sus frutos, la salvación tiene sus resultados, la salvación tiene sus efectos. La salvación es algo visible, es algo que todos y cada uno de nosotros podemos ver. Pablo dice que el fruto de la salvación es tener un carácter justo como el de Cristo. Y eso es, mis amados hermanos, tener la mente de Cristo. Y esto dice Pablo que trae mucha gloria y alabanza a Dios.
Filipenses 1, versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. ¿Estamos ahí? Sobre todo, fíjense bien, en los versículos anteriores, Pablo dice: yo quiero que entiendan lo que realmente importa. En el versículo 27, sobre todo, hay un énfasis de importancia. Esto está en paralelo con lo que más importa en la vida. Esto está en paralelo, está en línea con lo que es más importante para el ser humano en la vida y sobre todo para cada creyente en Jesucristo. Sobre todo, diga sobre todo. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo. ¿Cómo vive un ciudadano del cielo? Si es que estamos aquí en la tierra, pues vive como Cristo. Vive como Cristo. Fíjense bien lo que dice a continuación el versículo. ¿Cómo vive un ciudadano del cielo? Comportándose de un modo digno. Comportándose de un modo digno, que va de acuerdo. Comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestros gestos, cada acto que nosotros realizamos debe de manifestar la presencia de Cristo en nosotros. Las personas deben de ser capaces de decir: este tipo, este hombre, esta mujer no es de aquí, es del cielo, los oigo. La gente debe de ser capaz de identificar en cada uno de nosotros la presencia de Cristo. Mi hermano, su esposa debe de decir: ¿con quién me casé? No sé si usted ha visto la película ¿Con quién te vas? Llega un momento que uno de los personajes principales, la señora de la película, se convierte a Cristo y habla con el pastor y le dice: yo me quiero casar con Cristo. Muy espiritual, suena muy bonito. Pues, mi hermano, que usted y yo seamos ese Cristo con el que nuestra esposa está casada. ¿Los oigo? Varones, los oigo. Sí, y mi hermanita, que usted sea ese Cristo con el cual su esposo está casado. ¿Las oigo? Filipenses 2, versos del 5 al 8. Filipenses 2, versos del 5 al 8. Estamos hablando de cómo poseemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? ¿Qué significa poseer la mente de Cristo? Filipenses 2, versos 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Está hablando de actitud. Está hablando de algo que la gente puede ver en nosotros. Está hablando de algo que no se pierde, no pasa desapercibido. Miren, no está hablando de vibra. Y el cristiano no debe de hablar de vibra ni de karma. No. De actitud. De poseer la mente de Cristo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Vivan de la misma manera como vivió Cristo Jesús. Compórtense de la misma manera como se comportó Jesús. Reaccionen de la misma manera como reaccionaba Jesús, aunque era Dios. ¿No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse? No nos aferremos de títulos. No, es que yo soy la cabeza de la familia. No nos aferremos a títulos. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Quiero que apreciemos lo que es tener la mente de Cristo. Creo que
Hay palabras o frases que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros a examinarnos para ver si poseemos la mente de Cristo. En el versículo 6 no consideró, él no pensó que por ser Dios, él estaba por encima de su creación. Verso 7, él renunció. Ahí mismo en el verso 7, él adoptó, él abrazó una posición de humildad. Verso 8, él se humilló y murió en una cruz. Como esposo, ¿usted se considera superior a su esposa? Como esposa, ¿usted se considera superior a su esposo? ¿O usted renuncia a esas actitudes, a esa manera de pensar y usted adopta una posición de humildad frente a su pareja? Usted se humilla en obediencia a Dios. Fíjense bien, ese es el comienzo. Humillarnos en obediencia a Dios. Para humillarnos en obediencia a Dios tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. No podemos humillarnos en obediencia a Dios e ignorar la palabra de Dios. No se puede. Los conflictos que tenemos en el hogar son el resultado de que nuestras Biblias permanecen cerradas. Qué bueno que traen sus Biblias y los felicito a cada uno de ustedes, y qué bueno que la Biblia de cada uno de ustedes está abierta, físicamente o en su celular. Se merece un aplauso. ¿Se da un aplauso? Es un aplauso. Anda, oye, ¿qué le pasa? También está muerto. Es un aplauso. Felicítese porque está en su Biblia, porque la está viendo en el celular. Nuestras Biblias no pueden permanecer cerradas en el hogar. Tienen que permanecer abiertas. No voy a decir nombre, pero hace muchos años aquí había un hermano de la congregación que manejaba con la Biblia abierta en la parte de atrás de su carro. ¿Te acordás? No digas que sí, para qué. ¿Sí? Este hermano pensaba que tener la Biblia abierta en la parte de atrás del carro le traía protección. No, la Biblia no es un amuleto. La Biblia sí nos puede traer protección, pero cuando la leemos, los oigo, hay que leerla para que de esa manera podamos humillarnos en obediencia a Dios y entonces podamos morir a nosotros mismos. Los oigo. Hablaba con alguien en estos días y me decía: yo no voy a la iglesia porque estoy en desacuerdo con muchas cosas. Y le dije a esa persona: ¿sabes que Dios a través de su Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que él comparara la vida de iglesia como la vida matrimonial? Y en el matrimonio vamos a estar en desacuerdo como pareja en muchas cosas. En muchas cosas. Si a usted le han dicho que en el matrimonio no hay desacuerdos, le han mentido. En el matrimonio hay desacuerdos. Pero en el matrimonio también hay amor y hay respeto. Los oigo. Y eso es algo que Pablo dice que debe de abundar en la vida de iglesia. Amor y respeto, para que de esa manera podamos soportarnos en amor los unos a los otros. Así que estar en desacuerdo con cómo se hacen las cosas en la iglesia no es una buena excusa delante de Dios para que usted no se congregue. No vuela, no pasa. Dios no se la cree. Dios es más inteligente que nosotros. ¿Los oigo? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Y si usted se queda picado, léase la carta a los Filipenses el día de hoy. Filipenses 4, 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Y sí, con esto vamos a terminar. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. ¿Qué hay que hacer?
Concentrarse. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen, ¿qué hay que hacer? En cosas excelentes y dignas de alabanza. Eso es tener la mente de Cristo, mi hermano. Eso es tener la mente de Cristo, mi hermano. Fuera de esto, no sé qué otra cosa yo podría decirle. Entonces, ¿qué nos identifica como parte del cuerpo de Cristo? Primero, nuestra confianza en el poder de Dios. Eso nos identifica como parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser creyentes en Jesucristo para salvación. Número 2, nuestro conocimiento de las maravillas de Dios. Nuestro conocimiento de las maravillas de Dios. Y esto no es un asunto de saber, no. Se trata de que gracias al regalo que Dios nos ha hecho a través del sacrificio de Jesús, de su muerte y de su resurrección, gracias a ese regalo, usted y yo no solamente recibimos el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna, se nos da el privilegio, ¿qué se nos da? De desarrollar una relación personal con Cristo, con Dios a través de Cristo. Ese es un regalazo. Tremendo regalo el que Dios nos ha hecho. La posibilidad de acercarnos a Él como somos, para que podamos conocerle a Él y de esa manera podamos obedecerle. Y número tres, poseer la mente de Cristo. Pensar como Cristo piensa. Miren, mis hermanos, y hermanas, aquí no se trata de ser alguien que otro espera que tú seas. Aquí se trata que tú y yo decidamos ser como Dios quiere que seamos. Y para saber cómo es que Dios quiere que seamos, tenemos que regresar a las Escrituras. Tenemos que regresar a la Biblia. Entonces hay que leerla. ¿Qué tenemos que hacerla? Leerla con frecuencia, diariamente, constantemente. No nos podemos dar por vencidos. Les recuerdo que cuando yo no era creyente en Cristo, yo tenía mis Nuevos Testamentos, tenía mi Biblia, yo los leía y no entendía. Y para mí la Biblia era un libro difícil. Fue después de que Cristo me salvó y su Espíritu Santo vino a morar en mí, que comencé a entender muchas cosas y a poder dar respuesta a muchas preguntas que yo tenía, a muchas dudas que me inquietaban. Cada uno de nosotros tenemos el regalo de Dios, el Espíritu Santo de Cristo, ¿lo sabemos? Que nos ayuda a entender y a obedecer su palabra. Que la gente nos identifique como creyentes en Cristo y miembros de su cuerpo. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.